Dale una sonrisa al que está a tu lado. Quítate el cubrebocas un momento y dale una sonrisa. Algunos, aunque sea fingida, pero dásela. Muy bien. ¿Cuántos están contentos? Qué bueno, gracias a Dios por que tenemos la oportunidad de reunirnos, ¿verdad? De ser bendecidos, tocados por su palabra, por su presencia. Definitivamente somos muy privilegiados, ¿verdad? Por Dios, porque Él nos llamó, nos escogió. Él hizo todo lo necesario para que un día como hoy tú y yo pudiéramos estar aquí. Bueno, hoy estamos continuando una serie que iniciamos la anterior semana que hemos nombrado Cambiando el Diálogo Interior. Y bueno, Dios quiere que cada uno de nosotros podamos empezar a tener un cambio en nuestro diálogo interior, en nuestra forma de pensar. De hecho, la Biblia dice que cambiemos nuestra forma de pensar y entonces va a cambiar nuestra forma de vivir. Porque así como es nuestro pensamiento, así también somos cada uno de nosotros. Lo que nosotros creamos de cada uno de nosotros, eso es lo que vivimos, ¿verdad? Lo que tú y yo creemos, lo que tú y yo esperamos, eso es lo que recibimos. Entonces, definitivamente es una área sumamente importante. Nuestra mente, ahorita lo decía el hermano, el pastor Luis, decía que en la mente hay una guerra y definitivamente la mente se convierte en un lugar de guerra, de batalla, un lugar donde cada uno de nosotros necesitamos aprender a cambiar el diálogo, necesitamos aprender a cambiar los pensamientos, a sustituirlos, a poder tomar los pensamientos de la palabra y poder sustituirlos por los pensamientos que probablemente nuestras experiencias, los problemas, el mismo diablo han traído a nuestra mente y que son necesarios, que es necesario cambiarlos. Dile que está a tu lado, es necesario que cambies tu diálogo interior. Gloria a Dios. Entonces, esto es como decíamos la semana anterior, es un proceso que comienza desde nuestro pensamiento. Es un proceso que inicia ahí cuando nosotros empezamos a ser conscientes. Di conmigo, ser conscientes. Empezamos a ser conscientes de que hay pensamientos que son repetitivos en nuestra mente, que hay pensamientos que cuando pasamos ciertas situaciones pareciera que esos pensamientos nos acompañan, ¿no? Como esos pensamientos que a lo mejor como cuando te tropiezas y te pegas dices, ¡ay, qué tonto soy! ¿No? Y no nos damos cuenta que cuando ocurre nos viene ese pensamiento, es algo recurrente. Y es un ejemplo, pero en realidad en muchas situaciones, ¿verdad? En muchas áreas de nuestra vida, a veces por ese tipo de pensamientos estamos limitados. ¿Por qué? Porque pensamos, no, entonces yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto otro, yo no puedo alcanzar aquello. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento recurrente que me está diciendo que eso no es para mí, ¿verdad? Hay a veces pensamientos que nos vienen y nos dicen, no, bueno, es que bueno, a esa persona pues a él sí se le ve bien, pero a mí no. A esa persona sí le va bien, pero como que eso no es para mí, ¿no? O sea, vemos el estilo de vida, vemos las situaciones de otras personas y decimos, bueno, pues es que ellos fueron privilegiados, pero la verdad es que pues a mí ya me tocó vivir así. Y son pensamientos que nos acompañan y que no nos permiten traspasar los sueños, las ideas y las metas que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos ser conscientes de ellos y comenzarlos a cambiar, comenzarlos a sacar de nuestra mente, ¿verdad? La semana pasada hablábamos, por ejemplo, acerca de cómo dice la palabra que Jesús pagó el precio para que yo pudiera recibir su perdón, para que yo fuera perdonado. Y definitivamente creo que una de las principales luchas que vivimos como cristianos a veces es la culpa, es la acusación, es la condenación, ¿verdad? El diablo, hay pensamientos que a lo mejor ya ni tiene que decírtelos, ya están programados.
Ya estás programado para que cometes un error y dices, ya no me va a ir bien. Ya como que Dios ya no está tan contento conmigo. Ya como que hoy no puedo servir en la iglesia porque hoy, pues ¿cómo voy a servir si la regué? Pero ya son programas en nuestra mente que nos llevan a decir, no puedo dar el siguiente paso, porque hoy ya la regué, porque no hice porque no oré. Debí de haber orado 1 hora y media, pero oré 3 minutos, fue muy poquito, no me va a ir bien. Son pensamientos. ¿Cuántos han leído en la Biblia cuánto Dios dice que tienes que orar? ¿Cuántas horas tienes que orar? ¿Cuántos lo han leído? No dice. Dice el que clama a mí, ¿qué dice? Que clame más de 1 hora. No, o sea, es el requisito. No, dice clama a mí y yo te responderé. Padre, ayúdame. ¿Ese es un clamor o ese no es un clamor? Claro que sí. Dios, ayúdame en esta situación. Pero la regué. No, Dios no me va a ayudar. No clamé mucho tiempo. Y el diablo es especialista en decirte, no te hagas, ni leíste la Biblia hoy. Leíste un versículo, ¿cómo quieres que te vaya bien? O sea, a veces nos dejamos acusar y eso nos pone limitantes. Eso no nos deja avanzar. Tenemos un problema en el matrimonio y decimos, no, ya valió, ya. O sea, todo iba muy bien, todo iba viento en popa. Nomás tuve un problema y ya todo cambió, todo se acabó. Eso es la voz del diablo, esa no es la voz de Dios. Él dijo, yo lo voy a hacer y Él lo hará, ¿sí o no? Amén. Él no miente ni se arrepiente. El propósito que Dios tiene para su vida para tu vida se va a cumplir. Gloria a Dios. Compartía el pastor el sábado anterior en la de jóvenes que una joven que Dios le dijo que le sirviera, dice, sírveme, sígueme. Y dice que esta joven le decía, Señor, pero es que yo cometo muchos errores, yo he cometido muchos pecados. Y le dice, tú sírveme, yo te voy a limpiar en el camino. La verdad es que no se me quita de la mente porque a veces nosotros nos sentimos así. Nos sentimos indignos porque decimos, hemos cometido errores, la hemos regado. ¿Cómo voy a poder cumplir el propósito de Dios? ¿Cómo voy a poder cumplir mis sueños si hoy no me levanté temprano? No, si es que como hoy me levanté tarde ya no voy a alcanzar mis sueños. Pensamientos que son continuos. Cada uno necesitamos ubicar cuáles son los pensamientos recurrentes en nuestra mente para que podamos empezarlos a cambiar. Y empecemos a entender que Dios es un Dios de gracia. Por eso el título de hoy se llama El Evangelio que Pablo predicó. Y es que tenemos que reconocer que Pablo fue el apóstol que Dios llamó de una manera específica a hablar el Evangelio de la gracia. Pablo fue llamado por Dios para llenar todo Asia del Evangelio de Cristo. De hecho, si tú lees el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que mucho del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Y que ahí encontramos, ¿verdad?, el estilo de vida que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos tomar en cuanto a lo que es gracia, en cuanto a lo que es verdad, en cuanto a lo que es la realidad. A veces leemos el libro de Deuteronomio, del Éxodo, leemos Números y pues obviamente pues solamente leyes y situaciones que a veces en vez de levantar en nosotros una fe de decir, no, hoy voy a cambiar, hoy voy a ser diferente o mi vida va a ser transformada, pues nos llevan a decir, no, pues así estoy, soy un pecador, ¿verdad? La riego a cada ratito, no matarás, no dirás falsos testimonios y soy mentiroso, ¿ah? Y nos damos cuenta que cuando leemos ese tipo de versículos, a veces cuando estamos atrapados en nuestra mente, en vez de despertar fe o en vez de ver a Jesús a través de ellos, estamos viendo una ley que nos acusa y que nos condena
y que nos dice: tú no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Cambiar los pensamientos es primordial, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo lo empezamos a cambiar, las cosas comienzan a cambiar. Empezamos a vivir de una manera diferente y empezamos a traer a nuestra vida cosas diferentes, situaciones diferentes, simplemente porque empieza a cambiar nuestro pensamiento. Por ejemplo, Job dijo: lo que me temía, ¿qué dijo? Eso me sobrevino. Me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal. ¿Qué crees que le pasó a Job? Le fue mal, se lo atrajo. Lo atrajo a su mente, lo atrajo a su vida y se convirtió en una realidad. ¿Qué sucede cuando empiezo a cambiar mi pensamiento? Y por ejemplo, empiezo a leer el Nuevo Testamento, empiezo a leer las cartas de Pablo, empiezo a leer lo que Jesús escribió, empiezo a leer las promesas de Dios y empieza a haber un cambio, porque empiezo a entender lo que Dios tiene para mi vida. Empiezo a entender y empiezo a darme cuenta que, por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de Romanos escribe que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Ningún pecado. Nada. Nada. ¿Hay algo? Nada. Nada nos puede separar del amor de Dios, que es ¿en quién? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo vino a traernos la gracia de Dios. La ley vino por medio de Moisés, pero dice la palabra que por medio de Jesús vino la gracia y vino la verdad. Así es que Él quiere enseñarnos la verdad ¿acerca de qué? La verdad acerca de lo que es la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Nadie lo merecemos. Nadie merecemos las bendiciones que tenemos, pero por gracia somos bendecidos. ¿Cuántos vinieron a este lugar y llegaron en paz y les fue bien en el camino? Por gracia. No fue porque oraste 2 horas antes de venir o porque no oraste, fue por su gracia. Es por su gracia que, como decía el hermano Luis, es por su gracia que hoy tú y yo, a pesar de todo el COVID, aquí estamos. Es por su gracia. No es porque nos hayamos portado bien. No es porque seamos mejores que los que se fueron. Y de una vez aprovecho para decirte que el COVID no se llevó a nadie. Dios es quien decide el tiempo de cada persona. El COVID no se los lleva. Así es que si en algún momento dado alguien se va, no es el COVID, es Dios quien dijo: se acabó y es tu tiempo. Gloria a Dios. Entonces, por eso es tan importante que tú y yo podamos empezar a cambiar nuestro pensamiento. Vamos a ver el impacto que tuvo en el tiempo de Pablo. Y vemos que, por ejemplo, cuando Jesús caminó por la tierra, las únicas personas que no le pudieron recibir fueron los fariseos. Fueron los expertos de la ley. Ellos conocían la ley interiormente, pero no conocían al autor de la ley, que justamente estaba delante de ellos, era Jesús. ¿No es esto sorprendente? Nos demuestra que el legalismo ciega a las personas. Las personas legalistas tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen. Por el contrario, ¿quién sí reconoció a Jesús? Pecadores. Prostitutas, corruptos recaudadores de impuestos, ordinarios pescadores y marginados por la sociedad. Ellos no conocían la ley como los fariseos. Sin embargo, recibieron y dieron la bienvenida a Jesús con gozo. Así sucedió cuando en el tiempo de Pablo, ¿verdad? La gente estaba impactada y maravillada de ver cómo Dios hacía milagros a través de Pablo y de los apóstoles y de muchos seguidores, de muchos de los discípulos en ese tiempo. Dios hacía cosas milagrosas, pero ¿sabes una cosa? Los fariseos de ese tiempo, los que eran maestros de la ley, cuando veían todas las maravillas de Dios, ellos se llenaban de celos y decían: ¿cómo ellos, si no se portan bien, si era una prostituta, si era un pecador, si lo conozco, es mi vecino, nunca iba a la sinagoga, nunca leyó el Torá,
Nunca les ha enseñado a sus hijos y sin embargo están siendo más bendecidos que nosotros. ¿Cómo puede ser? A veces decimos, ¿por qué a la gente que no conoce a Dios le va bien? Se la cree y no conoce a Dios. A mí me va a ir bien. Y se la creen y lo viven. Lo voy a lograr, lo logran. Voy a llegar, lo logran. O sea, ¿cómo? Se lo creen y no son hijos de Dios. Tú y yo sí somos hijos de Dios. Y a veces no nos las creemos. Así sucedía con los fariseos. Ellos decían, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que todas esas personas de repente, ¿no? Así súper bien todo, milagros, prodigios, señales, eran bendecidos, les iba bien en su chamba, hacían todas las cosas bien y decían, pues ¿cómo? Nosotros horas estudiando, estudiosos de la ley, nos vestimos de tal manera, arreglamos nuestra casa, no permitimos que el día de reposo haga nadie en la casa y nos portamos muy bien. ¿Y por qué a nosotros no nos sucede nada de eso? Porque la ley no les permitía ver la gracia. La gracia es un regalo de Dios, el cual necesita de revelación. Necesita ser revelado a cada uno de nosotros. Cuando ellos veían esto, lo que provocó es que hubiera celos, envidia, contradijeron y blasfemaron y se opusieron a Pablo. La división se produjo y no fue porque Pablo no estuviera hablando acerca de Jesucristo. Al contrario, fue porque Pablo estaba hablando acerca de Jesús, acerca de la gracia. La gracia contraviene las tradiciones del hombre. No tiene en cuenta los esfuerzos del hombre, sin embargo tiene en cuenta solo lo que Jesucristo hizo. Cuando Dios decide bendecirte es por lo que Jesús hizo, no por lo que tú hiciste. Esto trajo un enojo a la turba religiosa de la época de Jesús. Entonces Pablo, después de estar predicando el sermón, después de estar hablando acerca de la gracia, da un mensaje a estos hombres que rehusaron creer la gracia de Dios. En Hechos capítulo 13, versículo 41, dice así: miren, oh menospreciadores, y asómbrense y desaparezcan, porque yo hago una obra en sus días, obra que dice que ¿qué? Que no creerán, aunque alguno se los cuente. No lo van a creer. No lo van a creer. ¿Por qué? Porque la ley ciega los ojos. La ley no te permite ver la gracia. Y sabes, el enemigo ha utilizado la ley para acusar al cristiano. El diablo ha utilizado la ley para decirte, ya cometiste pecado, ya no vas a recibir lo que esperabas, ya no vas a alcanzar lo que quieres. El diablo lo utiliza. Ahora, Pablo estaba predicando, habla acerca de esto, pero no lo predica para toda la congregación, sino solo para aquellos que rechazaron el evangelio de la gracia. Este punto es muy importante, y es que cuando leemos la Biblia tenemos que aprender algo muy importante, es que podamos filtrar lo que dice la Biblia a través de la gracia. A través de la cruz. Cuando Jesús fue a la cruz, terminó el tiempo de la ley, inició el tiempo de la gracia. Cuando Jesús dice la palabra que cuando Jesús fue crucificado, se rompió el velo del templo. Físicamente hubo un rompimiento del velo del templo. El velo del templo se abrió para que pudiéramos entrar a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Ya no por las obras de la ley, sino por su gracia. Ahora puedes orar en cualquier momento y en cualquier lugar y puedes entrar a la presencia de Dios por su gracia, no por tus obras. Puedes clamar a Dios y tienes la seguridad de que te va a escuchar. Quizás no te responda en el momento o de la forma que tú quieres, pero de que te va a responder, te va a responder. Porque Él lo dijo y Él no miente y Él no se arrepiente. Él no es hombre. Él no es hombre, y al decir no es hombre, Él no es sentimental.
Él no es alguien que dice, no, pues te portaste mal, ahora no te voy a bendecir. No, Dios no es hombre. Dios dijo y Él lo hará. Él ve en nosotros lo que a veces nosotros no vemos. Cambiar el diálogo interior, cambiar nuestros pensamientos, es empezar a ver como Dios nos ve. Como Dios te ve. Como su hijo. Dios te ve santo. Dios te ve bendecido. Dios te ve fuerte. Dios te ve en lo sobrenatural. Dios te ve poderoso. Dios te ve ungido. Dios te ve bendecido en tu casa, con tu familia. Así Dios te ve. Tiene que empezar a cambiar mi pensamiento y empezar a darme cuenta que yo tengo que estar de acuerdo con lo que Dios ve en mí. No lo que mis experiencias, no lo que mis vecinos, no lo que mis parientes han dicho acerca de mí, lo que Dios dice acerca de mí. Él dice que yo soy su hijo, que yo soy bendecido, que soy inteligente, que soy sabio, que soy entendido. Ahora, el proceso comienza cuando lo empiezo a entender y a pensar, pero el siguiente proceso es cuando lo empiezo a declarar. ¿Cuántos bendecidos hay aquí? Levanta tu mano derecha y di conmigo: yo soy bendecido, yo soy inteligente, yo soy sabio, soy amado, soy perdonado, soy una bendición donde quiera que voy. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Pablo le dio esta advertencia que no era para toda la congregación, sino solo aquellos que rechazaron el evangelio de la gracia. Dice, los que ciegamente insistían en aferrarse a la justificación mediante la ley de Moisés. Ellos no creerán, dice ahí el versículo, cuando oigan acerca de la justificación que viene mediante la fe, y dirán en su corazón, es demasiado bueno para ser cierto. A veces oímos las promesas de Dios y decimos, es demasiado bueno para ser cierto. O no lo merezco. Son pensamientos, son cosas que están programando nuestra mente y que es necesario que las podamos cambiar. Pero gracias a Dios que cuando Jesús murió en la cruz, lo que separaba al hombre injusto de un Dios justo fue quitado para siempre. La Biblia dice que cuando Jesús entregó su espíritu es el momento en que se rasga el velo, que el velo tiene que ver, o es un cuadro de la ley de Moisés. Una vez que se rasga la ley, el hombre fue justificado por la sangre de Jesús. Y ahí es donde también Hebreos 10:19 dice que se abrió un camino nuevo y vivo a través del cual tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Podemos entrar al lugar santísimo, podemos tomar de su gracia, podemos disfrutar de su presencia, podemos olvidarnos de nuestras debilidades y podemos entrar en el poder y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Wow, qué impresionante, qué impresionante. Tenemos libertad de entrar hasta lo más profundo. Tú y yo lo sabemos, en la ley solo un hombre podía entrar, y si había cometido un pecado, caía muerto en el lugar santísimo. Pero tú y yo, por la sangre de Cristo, no importa los errores que hayas cometido, entras a su presencia y le adoras y exaltas su belleza, su perfección, su hermosura. Y ahí lo que eras, lo que habías vivido, lo que habías experimentado, empieza a ser cambiado por la santidad y por el poder de Dios. Wow. Jesús no vino para traernos leyes y más leyes. Él vino para que tuviéramos una vida abundante mediante su gracia. Vamos a ver que hubo un momento donde se provocó división por causa de lo que predicaba Pablo. En ese tiempo, en Hechos capítulo 14, versículos 3 y 4, dice la palabra: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciera por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba ¿cómo?
dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron, dice, a afrentarlos y apedrearlos. Encontramos que Pablo estaba hablando con denuedo, estaba confiando en el Señor, estaba predicando la palabra de gracia. Pero después eso provocó una división. El pueblo estaba dividido, unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Incluso los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se levantaron a afrentarlos y a apedrearlos. Por tanto, queda claro que cuando se predican las mismas buenas noticias que Pablo predicó, no significa que todo el mundo diga amén. Habrá algunos que quieran echarte de sus ciudades o decir todo tipo de cosas acerca de ti para destruir tu integridad. Pero el hecho de que haya división ciertamente no significa que lo que Pablo predicaba no fuera cierto. Precisamente esa era la razón por la que Pablo les advirtió que incluso cuando Dios declara que algo es bueno, siempre hay algunos que lo rehúsan creer. Dice, obra que no creerán si alguien se las contare. ¿Se acuerdan que leímos en el versículo? Gente que no lo cree, gente que no lo recibe porque están atrapados bajo la ley. Pero cuando tú y yo recibimos la revelación de la gracia, tenemos acceso a posibilidades impresionantes. Tenemos regalos de parte de Dios, tenemos bendiciones, tenemos una herencia que nos da nuestro Padre a nosotros por su gracia. Gloria a Dios. Yo creo que como iglesia de Jesucristo, que como iglesia de apasionados por Jesús, hoy es un buen día para abrazar la gracia de Jesús. ¿Verdad? No necesitamos fe, no necesitamos revelación para entender no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no desearás la mujer. No necesitas revelación ni fe. Pero para recibir la gracia del Señor Jesucristo, ahí sí se necesita fe y se necesita revelación para que podamos vivir en libertad, alcanzar nuestros sueños, alcanzar nuestro propósito, alcanzar nuestra visión, ayudar que otros lo logren. Se necesita fe y se necesita revelación. Gloria a Dios. Por esta razón, el evangelio que Pablo predicaba no es un evangelio para agradar a los hombres. Pablo no predicaba para que lo recibieran bien en todos los lugares a los que iba. Él predicaba la verdad del evangelio, aunque esto significara que sus opositores lo apedrearan o lo expulsaran de sus ciudades. Lo hacía porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16 dice así: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que hace buenas obras, para todo el que obedece, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. La fe es esencial, la fe es importante. Cuando yo tengo la fe, cuando yo tengo la revelación de la gracia, empiezo a vivir en la libertad de un hijo de Dios y empiezo a predicar como lo hizo Pablo. Empiezo a predicar un evangelio de gracia para los demás. Empiezo a trabajar. Hace rato lo mencionábamos en el tiempo que tuvimos anterior. Hablábamos de qué importante es poder tener un mensaje fresco de bendición, un mensaje que bendiga y toque el corazón de nuestros amigos, familiares, ovejas, de las personas que Dios ha puesto cerca de nosotros. Qué importante es que la gente pueda recibir un evangelio de gracia. No que le digas, no, pues sí, te vas así porque mira nomás cómo te portas. No, por eso te va como te va. ¿Eso es ley o es gracia? Que tenemos que compartirle a las personas. ¿Cuál es el mensaje que debemos de darles acerca de Jesús? ¿Verdad? Es importante tener un mensaje fresco de bendición, que la gente lo reciba, que diga, wow, eso era lo que necesitaba, eso era lo que estaba esperando.
Ahorita nos cuentan el chiste, ¿eh? Dime. ¿Te acordaste de algo, no? Muy bien. Necesitamos asegurarnos de oír el evangelio que Pablo predicaba. Asegurarnos de leer lo que Pablo decía, lo que la Biblia dice acerca de las promesas de Dios para nosotros. El nuevo pacto está basado en mejores promesas. Di conmigo, mejores promesas. En el Antiguo Testamento muchos se quedaron esperando sus promesas, pero dice que fue a propósito, para que no las recibieran fuera de que antes de que nosotros las recibiéramos. Hay algo especial para los hijos del nuevo pacto. Hay una promesa impresionante para ti y para mí, que muchos no recibieron hasta que tú y yo la recibamos. Entonces, qué importante es que tú y yo podamos disfrutar del evangelio de Cristo, lo podamos vivir, lo podamos experimentar y lo podamos compartir, se lo podamos dar a alguien más. ¿Crees que haya alguien que necesite lo que hoy estamos hablando? Por supuesto. La gente necesita saber que Jesús no está enojado con él, por ejemplo. La gente lo necesita. Hay gente que dice, Dios está enojado conmigo, Dios no está de mi lado. Esa gente necesita una revelación de la gracia. ¿Sí o no? Lo necesitan. Y tú y yo somos los privilegiados en poderlo compartir. Amén. Hechos 14, versículo 3 dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual, fíjate lo que sucede cuando hablamos de Cristo, Él daba testimonio ¿a qué? A su palabra de gracia. Cuando tú y yo predicamos un evangelio de gracia, van a suceder cosas. Van a haber testimonios. La gente va a decir, wow, eso es lo que necesito. Dice, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. El Señor da testimonio solo a la palabra de su gracia. Si quieres que el Señor haga algo milagroso en tu vida, o quieres ver más poder en tu vida, tu cuerpo, tus finanzas, tu carrera, tu ministerio, asegúrate de estar escuchando, meditando, orando y compartiendo la palabra de gracia, no la de la ley. Asegúrate de que lo que estás recibiendo sea algo que viene de la gracia de Dios, para que lo puedas dar de la misma forma, lo puedas estar meditando. Por ejemplo, una promesa que habla en el libro de Josué, donde podemos ver a Jesús de una manera de revelación. Dice la palabra que dijo: si meditas mi palabra día y noche, todo lo que hagas te saldrá bien. Una promesa, una verdad. Si tú y yo cambiamos el diálogo interior, nos aseguramos de un mejor futuro. Si tú y yo empezamos a cambiar los pensamientos anteriores, viejos, del mundo, del diablo, y los empezamos a transformar, a cambiar, a sustituir por pensamientos que vienen de parte de Dios, eso es lo que estaremos trayendo a nuestra vida. Eso es lo que estaremos trayendo a nuestros hijos. Eso es lo que estaremos trayendo a las personas. Nos conviene definitivamente, ¿estás de acuerdo conmigo? Así es que, ¿cómo tuvo Pablo que predicar la palabra para que después hubiera un testimonio de la gracia con señales y prodigios? Es algo que sucedió lo mismo con Jesús. Jesús también era algo muy común, que a donde quiera que él llegara, él primero predicaba. Él primero daba una enseñanza y después oraba por los enfermos. Hay personas que solo quieren que ores por su sanidad, no quieren saber nada de la predicación. No quieren que les prediques, nada más, eso sí, ora por mí, ¿verdad? Pero es importante que podamos darnos cuenta que antes de que haya milagros, prodigios y señales, primero tiene que haber una predicación, un buen mensaje. Di conmigo, un buen mensaje. Es más, levanta tu mano derecha y declara conmigo: yo soy un mensajero
Y hoy declaro que a través de mi vida muchas personas estarán recibiendo un buen mensaje de la gracia que tocará y transformará su vida. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. A donde quiera que el Señor Jesús iba, Él enseñaba, predicaba a las multitudes antes de sanarlos. Hay algunas personas que solo quieren oración por su enfermedad y está claro que no están interesados en escuchar el Evangelio o ninguna enseñanza o predicación, tan solo quieren oración. Pero la forma de Dios es siempre enseñar y predicar primero, seguido de la sanidad. Él confirma la palabra de su gracia con señales y maravillas. Justo mientras leía esta parte, mientras estaba estudiando esta parte, recordaba cómo, y no lo había meditado, pero lo empecé a entender cuando empecé a acompañar al que fue mi pastor en ese tiempo, al pastor Román. Me acordé que cuando lo acompañaba a orar por los enfermos, primero les predicaba, primero les daba un mensaje. Primero les hablaba de Jesús, de su gracia, de su sacrificio en la cruz, de que por sus heridas había sanado. Esa predicación, quizás de 2 o 3 minutos, una breve predicación, levantaba la fe de la persona para poder recibir sanidad. Así es que después de eso oraba por la persona y la persona era tocada por el Espíritu Santo y muchas veces era sanada o había una sanidad, ¿cómo se dice? Paulatina, se puede decir, ¿verdad? O sea, poco a poco. Pero algo sucedía en la vida de las personas. Y yo, sin saberlo, sin haberlo leído, hacía lo mismo. Iba por una persona, le predicaba primero y después oraba por ella. Eso es algo importante que quiero enfatizar. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo vayamos a orar por alguien, asegurémonos de primero darle un mensaje de gracia. Asegurémonos primero de predicarles acerca de Jesús, para que su fe no esté puesta en la oración o en mí, sino su fe esté puesta en la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Y esa persona pueda recibir su sanidad. Así es que si tú hoy te encuentras en una situación imposible, estás esperando que el Señor haga algo en tu vida, es necesario que hoy tú recibas las buenas noticias de Jesús. A medida que más recibas de Jesús, la fe llenará tu corazón. Vas a dejar de preocuparte contigo mismo, con tu carencia o con tu debilidad, y estarás totalmente ocupado con Jesús. ¿Me ayudas con el teclado? Con Jesús, su belleza, su perfección y su gracia. El evangelio que Pablo predicó fue un evangelio de gracia. Predicó cualquier otro evangelio era un asunto serio para Pablo. De hecho, él pronunció una doble maldición para aquellos que predicaran un evangelio diferente. Dijo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo, es Gálatas 1:8 al 9, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, maldito. Eso es lo que significa la palabra anatema. Versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un diferente evangelio al que han recibido, dice que sea anatema, sea maldecido. Tú y yo, al abrazar la gracia de Dios, es lo que nos corresponde predicar, la gracia. Hoy de verdad es un día muy especial. Hoy hablamos acerca de las personas que están cerca de nosotros. Hablamos de las personas que amamos, que quizás hoy no están aquí, pero que necesitan urgentemente escuchar el evangelio de la gracia. Necesitan saber a través de nuestra vida que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que ama, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que en su evangelio hay poder para salvar sus vidas. Tú y yo somos un instrumento de Dios. Dios quiere usar tu vida y mi vida para bendecir a muchos. Así que ¿cuántos quieren participar de esta bendición, de compartir a otros? Quiero, antes de terminar, darte una pregunta.
El Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de Jesucristo, poder de Dios para salvación. ¿Para quién? ¿Para todo el que cumple la ley de Moisés? ¿Para todo aquel que confiesa sus pecados? ¿Para todo aquel que ayuna y hace largas oraciones? No es ninguna de esas. La respuesta correcta es para todo aquel que cree. Amén. Esta es la justificación por fe que predicaba Pablo. Bajo el nuevo pacto de la gracia, somos justificados no por nuestro comportamiento, sino por nuestra creencia en Jesucristo. Si tú y yo creemos en Jesús, no podemos permitir que nadie añada condiciones a nuestro perdón. No podemos permitir que nadie añada condiciones a nuestra bendición. Todos nuestros pecados han sido perdonados simplemente porque hemos creído en Jesús, nada más y nada menos. Este es el evangelio que Pablo predicaba. Y cuando tú y yo entendemos esta verdad y simplemente la creemos, comenzamos a ver el poder de Dios en nuestra vida, dando la vuelta para bien a cada situación adversa. Amén. Tú y yo hemos sido llamados a vivir y a caminar como personas que somos más que vencedores, personas que vemos victorias, alcances, bendiciones, superando nuestra vida, superándonos, creciendo, viendo a nuestros hijos crecer y ser bendecidos. Gloria a Dios. Así es que ponte de pie, vamos a disfrutar un momento la presencia de Dios. Yo creo que la presencia de Dios está en este lugar. La revelación de la gracia hoy está aquí. Si es que hoy abraza esa revelación, abraza esa verdad. Qué padre que te conectaste y hayas pasado este tiempo con nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y toda tu familia. No olvides seguirnos en todas las redes, envíanos un mensaje, queremos conocerte y comparte con todos tus amigos este video. Nos vemos el próximo domingo.